Seguimos aquí en Tecnopol y ahora vamos a darle paso a Miguel Rosario para que nos hable un poco tanto de la regulación de frecuencia que hace la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ese gigante regulando frecuencias es una cosa extraordinaria para el sistema, pero también de un elemento que está dentro de ese informe que ellos recalcan mucho, el informe de Canario, el informe de Canario. Bueno, ya hemos visto de acuerdo a este correo electrónico que mostramos del organismo coordinador que efectivamente de ese informe se sacan los parámetros que son los requeridos de acuerdo a ese artículo 35 que mencionó Rubén, y efectivamente hemos cumplido totalmente con lo que es la prueba Verope de la unidad número 1. Ahora bien, en ese informe de Canario hablan de un tema que es el factor potencia, que dice que debería ser de un número y que estaba en otro número. Entonces yo quiero, Miguel, que tú me hables un poco sobre ese tema. Adelante, Miguel Rosario. Muchas gracias, Daniel, por la oportunidad. Para hablar de factor potencia, regulación de tensión, corte de reactivo, digamos, vaya un poquito más amplio y hablemos de servicios complementarios, que incluye, digamos, una gran parte o todo lo que tiene que ver con esos servicios fuera de lo de energía y potencia, que es lo que mayormente se conoce que aporta una central. Entonces, hablando de servicio complementario, lo primero es, esta central, Punta Catalina, obviamente, tiene una tecnología de punta, tiene controles, reguladores de velocidad en este caso, de punta, de última generación. Y hablando propiamente de la regulación de frecuencia, tiene ahora mismo la capacidad de hacer regulación primaria, regulación secundaria y regulación terciaria. De hecho, esta máquina nosotros la estamos habilitando para el AGC. El AGC, que es control automático de generación, que es una tecnología que todavía no ha empezado a implementarse en el sector, más sin embargo, Punta Catalina está y ahora mismo para conectarse al AGC. Entonces, en términos de regulación de frecuencia, ¿qué es la regulación de frecuencia? Básicamente es una capacidad que tienen equipos de generación para equilibrar instantáneamente o en muy poco tiempo la generación y la demanda, y con esto estabilizar la frecuencia, obviamente. La regulación primaria, que obviamente es una regulación de tipo proporcional, es bien rápida, la normativa lo establece bien claramente y tiene los tiempos que deben, digamos, proporcionar cada generador, ¿no? Punta Catalina es capaz de regular frecuencia primaria, obviamente con su margen, con su gradiente de toma de carga, con su estatismo, con su banda muerta y todo lo demás, y toda esta prueba está dentro de lo que es la resolución CIE 061-2015 que mencionó Rubén. En esta oportunidad, por ejemplo, la máquina ahora mismo tiene el regulador de frecuencia activo y déjenme decir que una prueba, digamos, en vivo de la vida real fue el evento sucedido el pasado jueves 28 de mayo, donde por asunto atmosférico, obviamente, problemas de lluvia, se dispararon unas 22 líneas de transmisión. Esto supuso un desastre de carga. Un desastre de carga es una pérdida de carga. Digamos, a mucha gente se le fue la luz, pero no fue por culpa de Punta Catalina. De hecho, tenemos registro que se fueron unos 117 circuitos ese día y la planta estaba generando a plena capacidad. Entonces, el regulador de frecuencia activo, ¿qué hizo la planta? Instantáneamente equilibró la generación con la demanda. Sufrió una reducción importante del orden de unos 334 megavatios y ambas máquinas que aportan 375 megavatios cada una al sistema, pues, ¿qué hicieron las centrales? Obviamente redujeron su generación de una forma astronómicamente rápida, donde cada una entre las dos, digamos, perdieron 200 megavatios que es cualquier planta de generación. Esos 200 megavatios ayudó instantáneamente a equilibrar nuevamente la generación y la demanda, por lo tanto, la frecuencia. Y esto obviamente impidió que el sistema colapsara, porque era muy probable un colapso y el sistema estaba débil. ¿Qué vino con esto? Bueno, que el sistema empezó a recuperarse. Ahora, eso es una característica muy buena que tiene esta máquina, ya sea regulación de frecuencia,
con este gran tamaño y esta inercia que tiene. Entonces, ella va a poder hacer secundaria también. Eso es un segundo paso, en tanto que la resolución, la CIE 061, lo que exige es la regulación primaria, que es obligatoria para todos los generadores. Entonces, ya mirando, la planta es capaz de hacer la regulación primaria con una alta, digamos, eficiencia, por así decirlo, tanto así que en la prueba que hizo el organismo primero, en la prueba remota, el nivel de aceptación rondó el 90%. Esto es que más del 90% de las veces la planta pues trató de controlar la frecuencia de una forma efectiva. La mayoría de generadores están por debajo de ese nivel, 80, 70, y bueno, y muchas veces, a veces ni lo hacen, ni lo pueden hacer porque todo va a depender del rango de error de la frecuencia y si ellos, digamos, tienen el seteo para tratar de corregir ese rango de error. O sea que esta planta, con ser tan grande así, y pues tiene esta propiedad que es buenísima para el sistema. Entonces, entrando un poquito a lo que es el factor de potencia. Bueno, el factor de potencia básicamente está definido como la relación entre la cantidad de potencia activa y la cantidad de potencia reactiva. Ahí se forma un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo donde el factor de potencia pasa a ser el coseno del ángulo de potencia, en este caso el coseno formado entre la potencia activa como eje X y la potencia reactiva como eje Y. El coseno de ese ángulo es lo que se llama factor de potencia. Esta planta tiene la peculiaridad de moverse en ese rango de potencia, aportando reactivo. De hecho, el día del evento, Punta Catalina aportó alrededor de 300 megavatios también, que ayudó a equilibrar la tensión. Hay dos parámetros fundamentales en el sistema eléctrico: una es la frecuencia y otro es la tensión. Ambos contribuyen a lo que es la estabilidad. La estabilidad es evitar el colapso del sistema. Entonces, esta planta hace regulación de frecuencia y hace regulación de tensión. Entonces, ¿cuál es el límite de la planta de todo generador? En el caso de la regulación de tensión, es un límite térmico realmente, ni es un límite eléctrico. La planta puede moverse en un amplio rango de algo que se conoce como curva de calidad, que es, digamos, la relación entre la potencia reactiva y la activa, ¿no? Entonces, bueno, mientras más cerca de la unidad esté ese factor de potencia, obviamente, la planta va a producir una mayor cantidad de actividad. Ahora mismo tenemos un registro de factores de potencia de central que están por encima de 0.90. ¿Qué significa esto? Bueno, que están produciendo una gran cantidad de activos respecto al reactivo. Y las plantas no producen más reactivos y trabaja, digamos, con un factor de potencia inferior, por ejemplo, el que menciona el señor Canario, que, a ver, le estuvimos explicando ya en CD, 0.85. Dice, bueno, debería estar en 0.85. Bueno, lo primero es que yo tengo un generador y ese generador va a empezar a producir electricidad cuando tenga una demanda. Y esa demanda depende de la red. Si la red me demanda más reactivo, pues yo le entrego más reactivo. Si la red me demanda más activo, le entrego más activo. Ahora, ¿qué pasa? No es tan solo el generador que produce el reactivo. Con un ajuste en el equipo transformador, por ejemplo, de alta potencia, moviendo algo que se llama TAP, cambiando los variadores de voltaje, yo puedo aportar más reactivo a la red o quitarle más reactivo a la red. Una línea de transmisión trabajando en baja carga, digamos, se convierte en un generador de reactivo. Un compensador es también un elemento que incide en el aporte de reactivo y en la regulación de tensión. Entonces, cuando tú tienes un sistema interconectado, ese elemento que se llama regulación de tensión, factor de potencia reactiva, entonces es el conjunto del aporte de cada uno de esos elementos. Por lo tanto, ya yo no puedo fijar exclusivamente la tensión del generador, sino tengo que ver cuántos megavatios me está produciendo la línea de transmisión, cómo están los compensadores, cómo están los diferentes nodos, los perfiles de voltaje, cómo están. Entonces, en función de eso se hace el ajuste. Bueno es que esta planta puede trabajar en todo el rango
que exige la normativa, porque todo esto está en la normativa. No es que nosotros nos estamos inventando, sino todas estas reglas que nosotros simplemente nos acatamos a lo que dice la normativa y a lo que dice el organismo coordinador, que también certificó la prueba de regulación de tensión. Cuando hablo de regulación de tensión, hablo de reactivo y hablo de factor de potencia. Y ese es un informe que va a salir en el trámite C también. Es decir, que Punta Catalina, aparte de ser una planta sumamente grande, sumamente eficiente, que va a operar en los primeros lugares de la lista de méritos, gracias a su bajo costo, es una máquina muy diversa y que va a aportar muchísimo a la estabilidad del sistema. Es decir, que es un combo con Punta Catalina. Desde nuestro punto de vista estrictamente técnico, podemos dar fe y testimonio que es así. Miguel, yo quiero ahora pasar a Pablo para que él me complemente toda esa introducción que ya tú hiciste y la explicación de por qué no ese punto 85 que está en el informe canario con relación a factor de potencia, sino que pudiera ser muchísimo más variable y que en la actualidad están muchas plantas con un factor por encima de 0.9. Yo quiero que Pablo entonces me termine ya el programa, que quedan 5 minutos, con una explicación con relación a el sistema actualmente, de cómo se está manejando el factor de potencia de acuerdo a cada una de estas plantas que tenemos ahora mismo en el CENI operando. Adelante, Pablo. El micrófono, Pablo. Okay. Bien, buenas noches. Entonces, excelente oportunidad para hablar sobre el factor de potencia y la condición del sistema hoy día. Y yo que trabajé en el sistema como era antes. Antes, cuando yo empecé a trabajar, efectivamente, como estaba ubicado el consultor en su tiempo que trabajaba en la CDE, los generadores tenían que soportar el defecto de las fábricas, el defecto del sistema, que en aquel momento el factor de potencia era muy bajo y había que inyectar energía reactiva desde los generadores hacia los consumidores. Eso era malo porque tú tenías que producir una energía reactiva para regular voltaje en las plantas y transmitirla a los usuarios, generando nuevas pérdidas de electricidad, calentamiento. Entonces, trabajando coordinado con el OC, ha desarrollado un extenso programa de expansión del sistema eléctrico, instalando líneas adicionales, instalando subestaciones, instalando bancos de capacitores, y el sistema de hoy, de esta época, no tiene nada que ver con el sistema de los años 90, cuando yo empecé, y que mucha gente trabajó en esa época, cuando el sistema estaba mal. ¿Qué significa eso? Que hoy día, porque hay una exigencia que viene desde la distribuidora, que las fábricas tengan factores de potencias altos, el sistema está en salud, el voltaje está bien, y ahora los generadores no tienen ninguno que generar una energía en las plantas y enviarla a los consumidores. El voltaje está bien, por tanto, los generadores no tienen que entregar demasiada potencia reactiva. Si tú buscas en cualquier momento, ahora mismo podemos entrar al organismo coordinador, el factor de potencia, que tiene que ver con que los generadores todos entregan poca cantidad de potencia reactiva, está alto. El factor de potencia está alto en Andrés, está alto en Itabo, está alto en la Quiqueya, está alto en todos los grandes generadores, y eso es bueno. Nos hemos encontrado entonces nosotros, lamentablemente hay que comentarlo, con un consultor, que algo que es bueno para el sistema, que fue diseñado, que fue construido, que le ha costado muchos millones de dólares al país, por alguna situación que no queremos entrar en detalle, él lo ve al revés y nos imputa al inicio de la prueba, no dentro de la prueba, sino al inicio, la observación de que el factor de potencia no estaba en 0.85, que es la capacidad de la planta. Bueno, pero una cosa es la capacidad y otra es lo que el sistema le está demandando. Si una planta está con el voltaje nominal y el factor de potencia está alto, la megabar están bajo, y yo actuara subiéndolo manualmente, el voltaje, por ejemplo, de 22.000 voltios a la salida de nuestro generador, se puede ir a 23.000, o sea, puede dañarlo, o puede disparar la planta. O sea, estábamos recibiendo recomendaciones inversas a la lógica de la ingeniería eléctrica. Son temas bastante claros para las personas que manejamos la planta, las personas que la diseñan, las personas que la construyen, las personas que lo operan. Sin embargo, como les he comentado, recibimos observaciones no correctas y tuvimos que hacer una declaración por escrito al OC sobre ese informe original
y que fue básicamente corregido ese defecto. Por eso al final tenemos el reporte del OCE que va a aprobar la prueba. O sea, en resumen, el factor de potencia de los generadores hoy día está bien, está alto en la mayoría de las plantas y solamente está bajo en lugares como muy lejanos a la generación, como la zona de San Francisco, donde se está haciendo una subestación por parte de TED para conectar una línea ahí y subirlo. O sea, TED está trabajando para elevar el voltaje en todo el país y que los generadores vayan cómodos. Gracias, Pablo. Ya queda un último minuto. Desearle a ustedes, bueno, darle las gracias a todos ustedes por su participación. Desearle a la Comisión de Energía que este programa le haya servido para aprender un poco y que verifique realmente lo que son las diferentes documentaciones para que de esa forma aprenda la diferencia entre prueba Verope y prueba de desempeño, y dentro de la prueba Verope que sepa realmente lo que debe incluirse. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias, Miguel, y a todos ustedes desearles pues un excelente resto del fin de semana. Hasta la semana que viene. Bien, buenas noches.